ponga atención. Puede ser que una persona tenga su vida resuelta con su pareja, que tenga ya también hijos grandes y de pronto puede fallecer y aparecer ese testamento. Pero también, no solo aparece el testamento, aparecen también hijos que nadie conocía. ¿Hasta dónde tienen derechos sobre lo material esos hijos? Nos acompaña la abogada Emilia Williams Aguilar. Hola Fabi, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida a la revista. Gracias, gracias. Quiero preguntarte primero, estos hijos y descendientes, por decirlo así, son clasificados como herederos forzosos, sí, así se les dice. Exacto, es un término, no es tan utilizado, no está en la legislación, pero básicamente significa que cuando una persona no deja testamento, hay un tipo de sucesión que se llama legítima, y en esta sucesión legítima van a entrar todos estos herederos que están por ley, porque esta persona que falleció no dejó su voluntad claramente establecida. Entonces aquí van a entrar categorías de herederos y dentro de esta primera categoría de heredero están los hijos de esta persona. Entonces aquí vamos a tener que determinar qué tipo de hijos son para poder ver si van a entrar o no van a entrar en esta sucesión. Pueden ser hijos de matrimonio o hijos extramatrimoniales, ¿verdad? Sí. Siempre y cuando hayan sido reconocidos tienen derecho a... Claro, vos te acordás antes, hace mucho tiempo, que había como unas distinciones como este es un hijo natural, sí, este es un hijo por fuera, este es un... Bueno, eso está por dicha ya erradicado. Está claro desde la Constitución que no se puede hacer distinciones en categorías de hijos. Hijos son hijos, punto. La única distinción que tenemos que hacer legalmente es si estos hijos tienen o no tienen su paternidad establecida en el registro, es decir, si están o no están reconocidos. Y ahí es donde las cosas empiezan a complicarse. Y es algo importante también, Emilia, destacar que cuando hablamos de hijos, ya sean matrimoniales o extramatrimoniales, pueden ser biológicos o adoptivos. Claro, incluso. Exacto. Una vez que se establece la filiación adoptiva, no se puede hacer ninguna distinción con hijos biológicos, ¿verdad? Es exactamente lo mismo, no hay categorías de hijos. Como te decía, lo único que se complica es cuando existe una filiación biológica, o sea, sabemos o conocemos o tenemos indicios de que esa persona es efectivamente el padre, pero esta persona no está inscrita como tal en el registro. Y aquí es donde vienen, como te decía, los problemas y las complicaciones y los procesos judiciales que tienen que empezar a instaurarse para poder determinar que exista eso, esa paternidad que esté inscrita en el registro. Hablemos entonces de esos procesos que conlleva, por ejemplo, ya sea que sí, que esté reconocido el hijo y de pronto fallezca, pero no haya testamento. O puede ser que esa persona no haya sido reconocida todavía. ¿Cuáles son esos procesos que deben llevar esos hijos? Sí, verás que hay casos interesantes, por ejemplo, que existe un testamento y la persona que hizo el testamento, el que testó, en el mismo testamento hace un reconocimiento de ese hijo. Entonces dice, bueno, ya me voy a morir, voy a dejar mis cosas en orden, resulta que fulanito de tal, nadie sabe, pero es mi hijo. Voy a hacer un reconocimiento en este momento. Y eso es usual, lo vemos a veces en testamentos, ¿verdad? Que personas de una vez dicen, bueno, para no dejar tanto enredo, voy a dejar hecho este reconocimiento. Cuando esto es así, bueno, no hay problema, se hace el reconocimiento, se hace la modificación en el asiento registral, se le cambia el apellido de la persona y esta persona entra en la sucesión. Si no es así y la persona ya falleció, ¿cómo hacemos? ¿Verdad? Muchas personas se preguntarán, bueno, ¿cuál es la forma más sencilla de demostrar la paternidad de una persona en el 2023 con marcadores genéticos? O sea, con lo que todos conocemos como la prueba de paternidad, la prueba de ADN. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer esta persona que es un hijo no reconocido? Tiene que interponer un proceso que se llama investigación de paternidad y en este proceso se demanda la sucesión. Entonces, yo, hijo no reconocido, demando a la sucesión de mi papá que no me reconoció, inclusive puedo solicitar la exhumación del cuerpo de esa persona. O sea, es algo muy triste, muy doloroso, pero hay que extraer el material genético de esta persona que ya falleció para poder lograr una comprobación de que efectivamente es el padre. ¿Y hay tiempo de caducidad para hacer ese proceso o por los años que lleva la persona fallecida? Vieras que no, hay un principio muy importante que es un principio constitucional, un principio supraconstitucional inclusive, que es que todas las personas tenemos derecho a conocer nuestra afiliación, siempre. Entonces no hay un plazo de caducidad. Ahora, ¿va a haber un interés o no va a haber un interés, verdad? Evidentemente el interés está cuando el proceso de sucesión está abierto y yo quiero saber si tengo derecho a heredar. Entonces, usualmente no han pasado muchos años entre el fallecimiento
y el proceso. ¿Y qué trabas se pueden encontrar esas personas que tal vez necesiten esa prueba de paternidad y no lo logran, tal vez porque la misma familia no les beneficia en algunas situaciones, no les colabora para que este proceso pues sea más llevadero, porque al fin y al cabo se va a hacer? A nadie le conviene del otro lado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces si son 3 hijos reconocidos y hay un hijo no reconocido, las cosas se van a dividir en 4. Claramente la sucesión no le va a favorecer, entonces hay muchísima oposición y muchísima resistencia por parte usualmente de la albacea y de las personas interesadas en que estos procesos no avancen. Pero aquí lo importante es eso, hay un principio fundamental, todos tenemos derecho a saber quién es nuestro padre. Entonces, y por eso la legislación va a favorecer y los procesos van a favorecer que esto ocurra. Van a pasar días, van a pasar años, van a pasar meses, pero al fin y al cabo va a suceder. También es importante, hay reglamentos municipales, hay reglamentos del Ministerio de Salud para que este proceso, que es un proceso que es riesgoso a nivel de salud, se dé con todos los medios de seguridad. Pero ¿dónde comienza? ¿A dónde deben acudir? ¿Qué deben llevar? Ok, deben acudir al juzgado de familia e iniciar el proceso de investigación de paternidad contra la sucesión. Tienen que haber averiguado, quién es el albacea. Tienen que haber averiguado quién es el albacea, eso está inscrito en el registro, entonces van a demandar a la sucesión representada por el albacea y van a presentar prueba inicial, ¿verdad? No, la prueba de marcadores genéticos no es la única prueba, ¿verdad? Puede haber prueba donde se veía fotografías, donde había una relación de pareja con la mamá, donde hubo, ¿verdad?, algún tipo de posesión notoria de Estado, se llama eso, o sea, algún tipo de relación entre ese progenitor y la persona. Esta es la prueba inicial y luego solicitar la prueba de marcadores genéticos. Y si no existe porque tal vez puede ser resultado de algo muy pasajero. Exacto, o muy clandestino. Sí, ha pasado tristemente. Bueno, si no existe la prueba, pues simplemente se solicita que se haga la investigación de paternidad, ¿verdad? Pero sí es importante que haya algunos otros indicios, porque no podemos sacárnoslo del aire. También. Testigos, gente que le constó esa madre, ¿verdad? Esa madre de esa persona, si todavía no ha fallecido, es un testigo importante para que pueda estar en este proceso y no sea solamente la petición de la prueba de marcadores genéticos. Ahora también puede darse que sí, esas personas, esos hijos efectivamente son reconocidos, puede esta persona fallecer y aún así tal vez les pongan trabas a esas otras personas extramatrimoniales para que puedan pues hacer valer sus derechos, que también los tienen. Si son reconocidos, tienen los mismos derechos. Tienen los mismos derechos, claro, y pasa montones, ¿verdad? Como que estos hijos que son matrimoniales sienten que tienen algún derecho por sobre el otro, y eso no es así. Y estos procesos de sucesión y procesos de división de patrimonio deberían en principio no tener contención, deberían ser acordados, ¿verdad? Por ejemplo, no es muy usual o no es muy inteligente vender bienes cuando pueden perfectamente ponerse de acuerdo qué le toca a cada uno, ¿verdad? Pero muchas veces por estos roces que existen entre yo era el hijo matrimonial y el otro es extramatrimonial, yo soy del lado de mi mamá, etcétera, se da este tipo de roce y las personas no logran ponerse de acuerdo, hay que empezar a vender bienes y la sucesión es la que pierde. No, incluso a veces también puede suceder que los hijos de matrimonio y hasta la misma esposa no sabían de la existencia de ese otro hijo. Puede ser que el papá sí supiera, por supuesto, y que lo haya reconocido, pero que no se los haya comentado ni a su esposa ni a sus hijos, y se dan cuenta en el momento. Sí, también sucede. Hace un tiempo llevamos una sucesión nosotros de una persona que falleció y tenía una familia en San José y tenía una familia en Guapiles y los hijos se llamaban igual, inclusive. Y ninguna de las dos familias sabía de la existencia de la otra. Entonces, cuando se abrió, inclusive cada una abrió un proceso sucesorio, porque no sabía la existencia de la otra familia. Supieron cuando los procesos se acumularon y se dieron cuenta que existían otros hijos y otra persona conviviente. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cómo funciona eso? El resultado es que este tipo de procesos son un proceso universal donde se reparte todo el patrimonio, donde todos los herederos tienen que estar en el mismo proceso. Entonces ahí llegaron los hijos, todos por sus, digamos, a buscar reparticiones justas adentro de este mismo proceso. Y en los casos, por ejemplo, donde no existe testamento, pero sí hay hijos reconocidos. Exacto, aquí es un tema, ¿verdad?, donde van a entrar todos en igualdad de condiciones. ¿Quién entra primero ahí? La conviviente o la cónyuge, ¿verdad? Si es que está viva, porque hay que determinar si existen o no existen bienes gananciales. Recordemos que aquí, por ejemplo, supongamos que esta persona adquirió sus bienes en estado civil casado, entonces la esposa o conviviente tiene derecho a la ganancialidad de esos bienes. Una vez que se haga eso, el resto, la mitad,
tiene que repartirse entre los herederos que queden. La mitad es de la pareja. La mitad es de la pareja. Y el resto se va a repartir entre quienes sean herederos legítimos. Ahí vuelve a entrar la pareja con el porcentaje y luego los hijos que estén ahí. Exacto. Yo quería preguntarle sobre eso. ¿Quién hereda primero, el cónyuge o los hijos? Que usted ya no respondió. Y hay un orden también. Sí, hay un orden de prelación. Está en el Código Civil y es un orden bastante lógico. Hay como gradas, ¿verdad? En la primera grada está el cónyuge, los hijos, los padres, si los hubiera. Luego vienen otros parientes, así, va digamos, una gradita, hasta el final, que hay personas que no tienen familia y al final estos bienes van a quedar en manos de alguna institución del Estado. Eso viene en el artículo 572 del Código Civil. Y ahí especifica exactamente que son 6 grupos los que están considerados como herederos legítimos sin necesidad de un documento de testamento. Correcto. Y también es importante recordar, el testamento tiene algunas limitaciones. Es decir, la persona puede hacer su testamento y sabemos que en Costa Rica existe el principio de libre disposición. O sea, yo puedo dejar mis bienes a quien yo considere. Pero hay una limitación importante y es que esta persona tiene que garantizar los alimentos si tiene personas que dependen de él. Ejemplo, si esta persona fallece y tiene hijos menores de edad, ¿qué pasa con estos chicos? ¿Y él pagaba pensión? ¿Verdad? Ahí no puedo decir, bueno, yo le dejo todo a estos y me olvido de mis hijos menores de edad. No, exacto, el albacea tiene que hacerse cargo de ese monto de pensión. Correcto. O sea, estas personas tienen que tener los bienes, ¿verdad? Tienen que garantizar que estas personas continúen teniendo alimentos. Y independientemente de los bienes que a ellos les correspondan. Exacto, correcto, exacto. Y luego hubo una reforma que sucedió hace pocos años que tiene que ver con personas con discapacidad, que estas personas son mayores de edad, pero tienen una pensión debido a su discapacidad y también la sucesión tiene que garantizarles sus alimentos. ¿Verdad? Es un tema importante que es como una limitación a esta libre disposición. Yo puedo hacer un testamento, claro que sí, pero no puedo olvidarme de las personas que dependen de mí económicamente. ¿Qué pasa, Emilia? Por ejemplo, en los casos donde comentábamos anteriormente, hay un hijo o varios extramatrimoniales, su familia actual no sabe de la existencia y no hay testamento. Y no sé, puede correr el riesgo o la situación de que estas personas quieran ocultar bienes o no le den acceso a estas personas en cuanto a documentación, o a veces incluso la persona fallecida tiene todo en sociedades y nada está a su nombre. Sí. ¿Cómo proceder? Aquí es importante porque estás diciendo un punto muy interesante. Las cosas que a veces no encontramos, ¿verdad?, que nos cuesta tener acceso, son las cuentas bancarias, por ejemplo. Entonces, es importante que las personas tengan claridad de dónde están las cuentas bancarias de las demás personas, porque hay cuentas que tienen beneficiarios, por ejemplo, que ya están determinados y la persona no sabe que es el beneficiario, ¿verdad? Entonces el banco no puede hacer nada con esos dineros. Entonces es importante que sepamos siempre a dónde están las cuentas. No es necesario saber cuánto hay, ¿verdad? Pero saber dónde están las cuentas de las personas con las que vivimos, porque todos somos de la muerte. En cualquier momento algo puede suceder y no sabemos dónde están las cosas, ¿verdad? Entonces eso es importante. En relación con las sociedades, aquí lo que se hereda son las acciones de estas sociedades. Por ejemplo, yo tengo una casa, esa casa está a nombre de una sociedad y yo soy el dueño de las acciones. A mi fallecimiento, mis herederos van a heredar las acciones. Entonces, ellos van a pasar a ser los accionistas y como tal van a ser los dueños de ese bien. ¿Verdad? Es como una grada más. Pero esas acciones tienen necesariamente que entrar dentro del proceso sucesorio. Y ahí también no solo entran los hijos, sino también incluso los padres de la persona fallecida. Correcto, los padres, si los tuviera, los hijos y el cónyuge o conviviente de hecho son la primera grada, ¿verdad? Son la primera grada de esos herederos legítimos. Y si a esos padres les sucede algo, entran los hijos. Correcto, porque aquí... O sea, los hermanos del fallecido. Exacto. En esa primera grada van a estar los herederos, como decirte, de primer grado. Si alguno de esos está fallecido, lo pueden representar sus propios herederos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo soy el progenitor, falleció. Entonces van a entrar ahí los hijos de ese progenitor porque son los herederos a su vez, ¿verdad? Entonces es un proceso bastante complejo, por lo que siempre recomendamos a las personas, tratemos de hacer testamentos para evitar ese tipo de cosas. Siempre se va a tener que abrir una sucesión, eso está claro, pero el proceso de sucesión va a ser mucho más sencillo, va a ser mucho más fácil, se puede hacer, por ejemplo, en la vía notarial, si no hay menores, si no hay incapaces, y si todo el mundo está de acuerdo, y va a ser muchísimo más fácil.
Eso es tan cierto. El testamento ayuda muchísimo porque, como dicen, para morir solo hay que estar vivo. Solo hay que estar vivo. Exacto. Entonces es algo que se puede presentar en cualquier momento Sí. y esas situaciones que no están resueltas. ¿Qué otras recomendaciones daría usted a estas personas, principalmente a los hijos que están viviendo una situación parecida, ¿verdad? Que saben que son hijos fuera del matrimonio y que pues bien que mal pues son parte de... Claro, estas conversaciones a nadie les gusta tenerlas, ¿verdad? No sé por qué la gente tiene como resistencia a este tipo de conversaciones, pero es importante hacerlas, tener claridad qué es lo que mi papá o mamá quiere heredarme a mí. ¿Cuál es la voluntad de esa persona, verdad? Y abrir esas vías de comunicación, porque en los testamentos, por ejemplo, hay disposiciones que no son patrimoniales. Yo podría decir, por ejemplo, yo quiero que mi hijo o mi hija lo cuide tal persona. Quiero dejar de guardador de mi hijo o mi hija menor de edad tal persona, ¿verdad? Esa es la principal razón por la que yo tengo testamento. No es que tenga muchos bienes, es que quiero determinar qué va a pasar con mis hijos que son menores de edad. Entonces, este tipo de disposiciones que también se incluyen en los testamentos, las personas no necesariamente las conocen y van a facilitar muchísimo las cosas cuando la persona ya falte. Otra situación que se puede presentar, la persona fallece y sí ha reconocido a sus hijos fuera de matrimonio, sí están reconocidos, pero dejó un testamento y no están incluidos ellos en el testamento, pero sí son hijos reconocidos. Sí, pero si no los dejó incluidos, esa fue su voluntad, es su libre disposición y ya tiene un testamento. Entonces, siempre y cuando se garanticen los alimentos de personas menores de edad o incapaces, esa fue su voluntad. Perfecto, muchísimas gracias a Emilia Williams Aguilar por enseñarnos tanto y además ya sabemos que es una situación que se da en nuestro país, por supuesto, y nosotros queremos siempre brindarle información de utilidad. Muchas gracias, Emilia. Gracias, Fabi.